cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muchas gracias también por la bendición y la oportunidad que me concedieron estas 3 oportunidades, desde el viernes, sábado y hoy por la mañana. Y hablar de este tema de la reforma, pues sigue siendo un desafío, que no es lo mismo predicar la historia que predicar la palabra, ¿verdad? Pero hacemos el mejor esfuerzo y esperamos poder estar edificando sus vidas. Bien, desde el viernes estamos hablando sobre los 4 reformadores, pre-reformadores. Ellos hicieron el intento. Obviamente, si la iglesia en aquel entonces hubiese escuchado, entonces muchas cosas hubieran cambiado y no estaríamos quizás predicando esta mañana sobre este tema. Pero ellos enfatizaron el tema de la autoridad de las Escrituras y ese fue un elemento fundamental de la reforma. Ayer estábamos viendo los factores y las causas, ¿verdad? Cambios que ocurrieron entre los años 1350 a los años 1500, 1600, porque hubieron tremendos cambios. Por ejemplo, los cambios geográficos que se dieron en aquel entonces, el mundo se expandió de una manera tremenda por los descubrimientos que se estaban haciendo. Nosotros somos parte de ese descubrimiento. Luego aparecen los cambios políticos, o sea, el concepto universal que había cambiado a un concepto de nación-estado. Ya empiezan muchos países a formar sus propias independencias también. Los cambios económicos que mencionábamos ayer, el descubrimiento de América, la apertura de nuevas rutas comerciales, el avivamiento en la vida de los creyentes, el comienzo de una nueva edad, de una nueva clase media capitalista y la creación de los bancos y todo el sistema mercantil. Todo eso es producto de todo este escenario. Los cambios sociales que también se dieron en esta época, las personas ya permanecían en la clase en la que habían nacido, pero a comienzos de los años 1500, los ciudadanos de cualquier comunidad europea comenzaron a escalar la línea vertical del progreso económico. Así que iba desapareciendo el concepto de servidumbre, ¿verdad? Y de esa manera entonces una nueva clase social también iba apareciendo. Los cambios intelectuales, hay que mencionarlos. El Renacimiento es un concepto intelectual que comenzó en Italia y se esparce por toda Europa entre los años 1350 al año 1650 y contribuyó realmente grandemente al desarrollo del protestantismo porque hubo un gran deseo de regresar a las fuentes del pasado. Creció el interés por el estudio de la Biblia en los idiomas originales y el individualismo que el Renacimiento producía contribuyó al deseo de encontrar la salvación personal. También el Renacimiento produjo un espíritu crítico, o sea, no todo se bebía, se tragaba fácilmente, sino que fue un tiempo de cuestionar todas las cosas. Por eso fueron ambientes que propiciaron el tema de la reforma. Y hemos mencionado también los cambios religiosos, ¿verdad?
la uniformidad religiosa de la Edad Media dio paso a la diversidad religiosa a principios del siglo XVI. Estamos hablando de los años 1500 entonces. La autoridad de la Iglesia romana fue reemplazada por la autoridad de la Biblia. O sea, fue parte de la reforma cuestionar la autoridad del Papa y dársela a las Escrituras. La Biblia, que en un momento solo era leída en latín por unos pocos, al ser traducida a varios idiomas, entonces la Biblia ya fue leída por muchas personas, tanto en Inglaterra, en Alemania, en Italia, etcétera, y aún en el país de Francia. Así que todo eso vino y ahondó al tema de la reforma. Así es que hoy estamos en el punto central de la reforma y permítame entonces ir a la presentación para que ahí nos tome la guía de estudio para hoy. Así es que hoy estamos en la reforma y su impacto, pero ayer estaba en un centro bancario, ayer sábado, y unas personas conversaban ahí. Los varones estaban hablando, siempre los varones cuando se sientan a hablar, hablan del fútbol y en esto ambiente de política, hablan de política, pero la frase que me llamó la atención de uno de ellos decía, bueno, mañana no es de fútbol, mañana es el día de las brujas. O sea, mañana 31, hoy 31 es el día de las brujas. Y en el promocional que hacíamos, ¿por qué se le da tanta énfasis a Halloween más que a la reforma? Bueno, el tema es porque a veces se desconocen estos temas históricos. Yo les hacía referencia de que la iglesia también ha olvidado ciertas fiestas, muy poco, y me sobran los dedos de las manos y hasta con vergüenza lo digo, muy poco celebramos el día de Pentecostés, que fue el día del arrebatamiento, la ascensión del Señor Jesús. Eso no se celebra, deberíamos de celebrarlo. Y también, ¿por qué no celebrar el día de Pentecostés, el día cuando aquellos apóstoles recibieron el Espíritu Santo? Cuestión, ¿verdad?, de perspectiva, pero lo que sucedió y por qué la reforma perdió, esta fecha perdió influencia, es porque yo diría que fue una estrategia diabólica porque se creó esta fiesta de Halloween. Y es curioso que esta fiesta, aún entre los cristianos, y entre comillas cristianos, ¿verdad?, la celebran. Hubo una iglesia que celebraba la reunión juvenil. La reunión juvenil la celebraba y el pastor de jóvenes dijo, hoy vamos a venir vestidos al revés, ¿verdad? Y era una fecha del 31 de octubre. Vamos a traer antifaces, y etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué se lo traía? Bueno, por aprovechar esta fecha. En Estados Unidos, muchos cristianos pintan calabazas. Pero no sé si ellos están pensando a la hora de pintar las calabazas, que les estoy diciendo cristianos, no sé si están pensando de que el 31 de octubre es el día de la reforma. Bueno, aprovechando todo esto, la iglesia también pensó, no solamente la iglesia no pensó en el tema de la fiesta de Halloween, sino que lo interesante de esto es que la iglesia sí fundó una fiesta. Es la fiesta que se llama el Día de los Muertos. O sea, mañana es Día de Muertos. El 1 y 2 de noviembre es la celebración a la muerte. Mañana muchas personas irán a los cementerios a dejar coronas, negociazos tremendos de las coronas, para ir al cementerio a celebrar el Día del Difunto. México, es increíble estar en México
en una fecha del 1 y 2 de noviembre es una fiesta pagana a más no. A ver, entonces todas estas fiestas vinieron a opacar el tema de lo que nosotros llamamos reforma, ¿verdad? Reforma. Y esta palabra reforma es, también pensábamos, es correcto decir la palabra reforma, pues sí, es correcta. Sin embargo, prefiero decir que fue una transformación de la iglesia, porque al final de cuentas la iglesia es la iglesia que Cristo fundó. Tristemente, para los años de 1300, 1200, 1300, ya la iglesia se había desviado de sus fundamentos apostólicos, y por eso aparece aquellos hombres, Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Juan Hus, Savonarola, haciendo ese intento de retornar a la iglesia, acusando, censurando a la iglesia de que esas cosas no deberían de practicarse. Así es que el concepto reforma ha sido interpretado por varias personas. Ahí por un lado están los historiadores católicos. Ellos tienen su manera de interpretar la reforma, y ellos dicen que la reforma, los católicos, los historiadores católicos dicen que la reforma fue una revuelta de protestantes en contra de la Iglesia Universal. Así lo definen ellos. Los historiadores protestantes definen reforma como un movimiento encaminado a hacer regresar la religión cristiana a fuentes del Nuevo Testamento. Así es la interpretación de los protestantes. Movimiento encaminado a hacer regresar la religión cristiana a fuentes del Nuevo Testamento. Pero veamos el concepto de expresión reforma protestante. Y esto tiene que ver con el movimiento religioso que tuvo lugar entre los años 1517 al año 1563, principalmente en el norte de Europa. Desde ahí, obviamente, se extendió a todo el mundo, con los diferentes movimientos que surgieron en la Iglesia Universal, en la Iglesia Católica. Para efectos de historia, usted y yo debemos de entender de que la Iglesia Católica o la Iglesia Universal en su historia tuvo dos divisiones. La primera fue en el año 1054. Esta división se produjo por conceptos teológicos y bíblicos también. Y el detonante fue el sacramento de la Cena del Señor. Entonces, en ese año del año 1054, la Iglesia Católica se dividió en dos. Iglesia Católica ortodoxa, y es la que se ubicó en la parte de Asia, ahí en países como Turquía, todos esos tomaron esa división. Y luego la otra que se llamó la Iglesia Católica del Occidente, que es la de Roma hacia Europa y ya en la conquista hacia América, la Iglesia del Occidente. Así es que hubo Iglesia Ortodoxa Oriental y estuvo la Iglesia Católica Occidental. Pero en el año 1517, con el evento que vamos a tratar hoy, entonces la Iglesia, una vez más, se partió en dos. Entonces quedó la Iglesia, y aquí vienen conceptos que usted ya conoce, la Iglesia Católica Romana y Apostólica, que es la Iglesia Occidental, la que conocemos el día de hoy. Eso ocurre en el año 1517. Y luego la segunda parte es los protestantes, donde están los luteranos, anglicanos, anabautistas, calvinistas, y cuenta la historia hasta el surgimiento de nuestras iglesias en el día de hoy.
Así es que desde el año 1517 hay un partimiento de esta Iglesia Universal. Dicho sea de paso, para los historiadores y para el tema religioso, el mundo solo cuenta con tres grandes religiones. Tres grandes religiones. Una de ellas es lo que tiene que ver con Israel, ¿verdad? El judaísmo. La segunda tiene que ver con los musulmanes. Y la tercera tiene que ver con los cristianos. Pero entre cristianos, ahí meten católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, mormones, etcétera, ¿verdad? Así es que ahora a nosotros nos toca definir el concepto de cristiano desde la perspectiva bíblica. Cristiano debe de ser aquel seguidor de Jesucristo. Así fue llamado en aquella iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Se les llamó por primera vez cristianos porque se parecían a Cristo. Dicho sea de paso, el término cristiano fue un término de burla. Estos se parecen tanto a este Cristo que son Cristos pequeños, cristianos. Ahora hay que definir eso y al final de la conferencia de hoy nos va a ayudar a entender algunas cositas. Bien, pensemos entonces en el primer reformador, porque eso sí, se le conoce como el primer reformador, el que dio la cara ante todos esos intentos de reforma. Este sí dio la cara, Martín Lutero, el hombre. Este hombre nació en noviembre del año 1483. Su padre era un adinerado, trabajaba en las minas de cobre, pero era un hombre tan rígido, ¿verdad? Intolerante, ¿verdad? Y entonces Martín Lutero se va formando en ese concepto de la disciplina, pero una disciplina bien radical. Ahora, no solamente eran cristianos sus papás, sino que también eran muy supersticiosos. Y esa superstición le causó un impacto a Martín Lutero ya en su edad juvenil, de la cual voy a mencionarlo más adelante. Entre los años 1498 y 1501, él inicia sus estudios y en la escuela de los hermanos de la vida común, ellos entonces, ahí en esa escuela, él aprendió el latín. Además de saber alemán, aprende el latín. O sea, personas bien preparadas, pues. O sea, no estamos hablando de hombres que no tenían conocimiento, eran hombres muy preparados. Y ya para el año 1505, este hombre ya tenía una maestría en artes. O sea, tenía accesos el gran Martín Lutero. Su entrada al monasterio se dio y aquí viene la superstición. Este hombre, cuando venía de la universidad hacia su casa, lo tomó una tormenta con truenos, con relámpagos, y este hombre creía que ahí se moría y le pidió a Santa Ana que si lo libraba de la muerte, él se metía al monasterio. Hombres que en alguna medida y movidos por una circunstancia, tomaron una decisión, hicieron una promesa y la cumplen. Bueno, no solo a Martín Lutero le ocurre eso. Yo conozco muchos hermanos. Señor, si me salvas de esta enfermedad, te prometo servirte. Martín Lutero la cumplió. Hay algunos que solo prometen y no cumplen. Muchos de nosotros hemos hecho promesas a Dios. Señor, yo me voy a dedicar a tiempo completo. Señor, y mire, aquí está. En el año 1508 fue nombrado maestro de teología en la Universidad de Wittenberg, la misma universidad donde él va a clavar las 95 tesis. Y ya dentro del monasterio él enseñaba ya teología, estudiaba mucho las escrituras, y cuando hubo un problema administrativo, su capacidad intelectual y argumentativa de Martín Lutero le permitió que fuese a Roma a defender este problema administrativo que había. Así es que en el año 1510 al 1511,
este hombre visita Roma, pero se decepcionó. Dicho sea de paso, valdría la pena que ustedes hoy por la tarde buscaran la película Lutero, la reciente, una que se grabó ahí por los años en el año 2000. Ay, ya me acuerdo, hace 10 años se grabó esa película, Lutero, muy buena, muy buena. Entonces ahí él se desilusiona de la inmoralidad, de los abusos, de todo lo que se estaba dando en la iglesia en Roma. Entonces él regresa a Wittenberg y ahí él empieza a desarrollar ya su ministerio como maestro, pero también con una carga en el corazón de lo que estaba pasando en la ciudad, en Roma, en ese sentido. Es ahí donde él escribió varias obras, empezó a estudiar la Biblia, escribió comentarios a Salmos, a Romanos, a Gálatas, y esos estudios a él obviamente le causaron un gran problema en el alma. Esos estudios tocaron el alma, él se sentía muy, pero muy vacío, y entonces a medida que él iba estudiando, iba formulando conceptos que ya usted y yo en algún momento los hemos conocido, como es sola escritura, la sola fe y la sola gracia. Ya esos son conceptos que él los estaba visualizando mientras estudiaba las escrituras. Y de esa manera, ahí por el año ya cuando nosotros estamos hablando del año 1517, un 31 de octubre, él clavó las 95 tesis, ¿verdad? Las 95 tesis. Cabe mencionar que en su trabajo y en su ministerio en la Universidad de Wittenberg, en el año 1512, él se graduó de doctor en teología. Así que estamos frente al doctor en teología, Martín Lutero, y clava las 95 tesis en la universidad. Y obviamente esas 95 tesis no eran tanto así como promulgar algo de quiero pelear aquí. No, discutamos estos temas porque era común hacerlo cuando se clavaban ciertas tesis en las puertas, los estudiantes llegaban, las leían y obviamente eran temas para discutirlas. Así es que el punto de las 95 tesis, que valdría la pena leerlas el día de hoy, ¿verdad? Ahora, pero si las leemos no terminamos, hermano. Aquí yo tengo un documento donde están las 95 tesis. Si quiere las leemos, pero terminaríamos no sé a qué hora. Pero ahí está. Él escribe las 95 tesis, pero el punto es una crítica, no tanto sino al tema de las indulgencias, o sea, el abuso que se daba a las indulgencias. Y entonces Martín Lutero pone en censura en una situación crítica de la cual obviamente para la iglesia era su negociazo del día. Vender cualquier cosita era parte de vender las indulgencias. Una indulgencia era un escrito donde redactado por el Papa y donde decía que se eximía o se eximía de pecado a la persona tal. Y esto valía dinero. Y el valor de la indulgencia que estaba valorado de acuerdo al pecado del personaje. Entre más pecados tenía, más valía. Así es que era caro pecar, ¿verdad? En aquel entonces también. Así es que con esto de las 1500, del año 1517, con estas 95 tesis, se desarrolla ya todo esto al cual obviamente Martín Lutero
fue llamado en varias ocasiones para que se retractara de tales cosas, las cuales él nunca lo hizo. Así es que a partir de ese año 1517 se desarrolla toda una historia que más o menos las tengo ahí. En el año 1518, él insiste en sus predicaciones, en sus estudios, en sus ponencias, en su participación como maestro en la universidad, sobre la autoridad de las Escrituras, por sobre la autoridad del Papa. Eso lo enfatizaba él, la autoridad de la Escritura por encima de la autoridad del Papa. Pero obviamente eso le causó que fuera traído y que compareciera ante las autoridades en la dieta de Augsburgo. Las dietas eran como especies de concilios donde se reunían teólogos y autoridades religiosas y aún hasta gubernamentales para confrontar a las personas que escribían ciertos escritos. Pero en esa dieta de Augsburgo, Lutero rehusó el que se retractaría. Y obviamente ese día él enfatizó una vez más el concepto de las escrituras. Siempre él tenía su frase célebre: que le convencieran por las escrituras, y él se retractaba. Convénzame por las escrituras y yo me retracto. Y eso obviamente también lo hicieron que se confrontara con grandes teólogos, pero aún así él salió venciendo el concepto de las autoridades de las escrituras. Ya para el año 1520, 3 escritos importantes: el discurso a la nobleza, que era dirigido a la jerarquía. Roma afirmaba que la autoridad espiritual era superior a la autoridad temporal, que solo el Papa podía interpretar las escrituras, que solo el Papa podía convocar a un concilio. Todo eso él lo ataca en el discurso a la nobleza. El segundo escrito que él hace es el cautiverio babilónico, ¿verdad? En este documento Lutero atacó y desafió al sistema sacramental de Roma y enfatizó la sola validez del sacramento de la mesa del Señor y el bautismo. Fuera con los otros sacramentos, los únicos: Santa Cena y bautismo, de los cuales estamos de acuerdo, ¿verdad? Y el tercero es tocante a la libertad del hombre cristiano. Este panfleto era un ataque a la teología de la Iglesia romana, afirmando el sacerdocio de todos los creyentes como resultado personal de su fe. Estos escritos ya sí realmente están marcando la pauta hacia donde se está dirigiendo Martín Lutero. Por estos 3 escritos, el Papa León X promulga la bula titulada, y una bula es una exhortación, titulada Exorcis Dominis, que significa: Martín Lutero está excomulgado de la Iglesia. ¿Cuándo fue excomulgado él? En el año 1520, con la bula titulada Exorge Domini. Así es que ahí termina Martín Lutero, ahí se rompe la relación Iglesia y Martín Lutero. Estos libros, Discurso a la nobleza, el cautiverio babilónico, tocante a la libertad del hombre cristiano, fueron quemados en la ciudad de Colonia, Alemania. Ahí fueron quemados, marcando la historia de esa separación entre Martín Lutero y la Iglesia. Esta ciudad
Obviamente es una foto sacada ahí de Google, ¿verdad? Es una foto de la ciudad de Worms en Alemania. En esta ciudad se dieron todos los hechos que prevalecen al tema de Martín Lutero. En esta ciudad, Martín Lutero fue convocado por el emperador Carlos V. Y a esta convocatoria se le llamó la Dieta de Worms. La Dieta de Worms. Y en ese lugar, en esta ciudad, Martín Lutero fue convocado para retractarse de todo lo que había hecho a partir del año 1517 al año 1520. Y este hombre, con firmeza de carácter, con disciplina traída de su familia, enfrentó al emperador y a las autoridades eclesiales y les dijo: si ustedes me convencen por las escrituras, yo estoy dispuesto también a retractarme. Eso causó un gran alboroto en la sala, de la cual tuvieron que sacar a Martín Lutero, y sus seguidores lo llevaron como una especie de secuestrado por miedo a que lo mataran, y lo llevaron al castillo de Wartburg, Y en ese castillo él escribió dos obras que son magnas. La primera de ellas fue la traducción de la Biblia al idioma alemán, desde el año 1520 o 21 al 22. En un año, este hombre tradujo la Biblia del latín al alemán. Tomó la Vulgata latina, tomó el Nuevo Testamento de Erasmo y tradujo la Biblia al alemán. Tan puro era el idioma al cual fue traducido que en escuelas en Alemania enseñaron a los niños a leer la Biblia, a leer usando la Biblia que Martín Lutero. De esa manera, entonces, la Biblia quedó expuesta y dispuesta a todos los alemanes. Podían leer la Biblia en su propio idioma. Pero también en el castillo escribió el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántas veces no hemos cantado ese himno, Castillo fuerte es nuestro Dios? Así es que en esa dieta de Worms, este hombre entonces escribe, y llevado al castillo, él escribe estos dos idiomas, estos dos proyectos, digamos, la traducción y lo que es el tema del himno. Es interesante que ya para estos años a Martín Lutero lo han llamado para que también él se retracte, pero ya ha puesto fin a toda esa relación. En el año 1525 Martín Lutero se casó con la señorita Catalina, de la cual tuvieron 6 hijos. Así es la historia de este gran hombre que Dios utilizó y por el cual hoy, por culpa de él, estamos nosotros hoy aquí hablando de la Reforma. El discípulo, o mejor dicho, con quien él se encontró apoyo, Martín Lutero, fue con Felipe Melanchthon, y Felipe Melanchthon es el teólogo de la Reforma. Él es el que sistematizó toda la doctrina de la Reforma. Hay muchos puntos que la doctrina tiene, de los cuales obviamente nosotros, por razón de tiempo, no las vamos a enfatizar hoy.
Pero déjenme mencionarles 3 cositas para cerrar nuestra conferencia de hoy. La primera, la autoridad de la Biblia sobre la iglesia. Hermanos, desde los prerreformadores hasta Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, que es el gran reformador de Suiza, hermanos, el principio de ellos fue la autoridad de la Biblia. Y yo quiero desafiarlos a ustedes que sea la Biblia su fuente de inspiración a la vida cristiana. No es lo que nosotros los pastores decimos, hermanos. Es lo que la Biblia dice. A mí me llama la atención los cristianos de Berea. Mire, cuando llegó el apóstol Pablo a predicar, yo creería que si Pablo viniera a predicar a mi iglesia, yo le creería a ojos cerrados, porque es el apóstol Pablo, pues. Pero los de Berea, dice que regresaron a sus casas para ver, dice, para saber si lo que había dicho Pablo estaba de acuerdo a las Escrituras. Permítanme una exhortación, mis queridos hermanos, en cualquier lugar que usted se encuentre. No le crea, yo le he dicho a los hermanos aquí en mi iglesia, no me crean a mí, crean lo que la Biblia dice. Y quiero invitarlos a que ustedes siempre vayan a su casa, almuercen rumiando lo que yo he dicho, de tal manera de que seguimos reflexionando, pero también corroborando lo que la Biblia dice. No se quede con lo que el pastor dice, aunque yo hermano Manuel Puerto, el pastor, mi gran amigo, ese hombre es de Dios, hombre, ese hombre hay que creerle todo. Pero yo le digo en esta mañana, ni a este le crea, vaya usted mejor a la Biblia. Yo con Manuel tengo una gran confianza, ese hombre predica la palabra, yo lo he visto ahí, ¿verdad? Predica la palabra, pero usted debe de ser un bereano, no un moliniano, ¿verdad? No un bereano, vaya y escudriñe las Escrituras, revise si lo que estamos diciendo procede de la Biblia. Si revisamos el contexto, estamos enfatizando el tema central de la Biblia, que es Cristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es la persona central de la Biblia. Entonces, la Biblia es fundamental. Es cierto, tenemos reglamentos para controlar la ordenanza de la iglesia, pero por sobre todo que prevalezca la palabra de Dios. Cuando esté en reuniones de concilio, reuniones de negocios del Señor, oigan, pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Haga usted esa pregunta. Tal vez no lo queman, ¿verdad? Pero usted, no broma, pero haga usted y vaya a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema que estamos tratando? ¿Verdad? Ese es un buen punto. Deje que la Biblia hable a su corazón. Si usted descuida la Biblia en su vida cristiana, usted anda mal. Hay gente que no lee la Biblia. Gente no está leyendo la Biblia. Se lo digo con conocimiento de causa. La iglesia lo menos que está haciendo es leer la Biblia. Hoy que estamos encerrados y que no tenemos la Biblia, los templos abiertos, porque se preocupan si la iglesia no está en el templo, la iglesia está en su casa. Entonces ahí es donde debe de estudiar la Biblia con su esposa y con sus hijos. Usted estudiarla, usted debe tener un tiempo devocional, reflexionando en las Escrituras. Autoridad de la Biblia. El segundo, el sacerdocio universal del creyente. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. En Primera de Pedro capítulo 2, en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9, que Él nos hizo real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Cuando Lutero afirmaba este concepto del sacerdocio universal, lo que él estaba diciendo es que no solamente el Papa tenía la interpretación última de las Escrituras, sino que cada creyente, guiado por el Espíritu Santo,
podía revisar, estudiar y sacar sus propios principios a la luz de la palabra del Señor. Pero esto hay que quemar pestañas. Esto hay que estudiar la Biblia, no solamente es una lectura somera. A la Biblia hay que leerla, pero a la Biblia hay que interpretarla, hay que meditarla, hay que memorizarla. Y esto es parte de lo que llamamos sacerdocio universal. Usted hoy puede agarrar su Biblia, predicar la Biblia, enseñar la Biblia, discipular con la Biblia. Y como sacerdote universal, usted puede hacer un culto en su casa, cantando, pero por sobre todo reflexionando y predicando en las Escrituras. Eso es sacerdocio universal del creyente. No solamente es una posición, sino un desafío a desarrollarme como sacerdote de Dios en mi casa. Todos somos sacerdotes a la luz de la palabra de Dios, basado en mi creencia en Cristo Jesús como Salvador personal. Y el tercer elemento, que es el impacto de la reforma en nosotros, es la justificación por fe. El justo por la fe vivirá. Fue el versículo emblemático que impactó en la vida de gran Martín Lutero. Entonces, mis queridos hermanos, seguiremos predicando que la salvación es por fe. No hay nada más que hacer. El hombre es salvo solamente creyendo en Cristo Jesús, poniendo su confianza en Él, creyendo que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es el único y suficiente para salvar a cualquier persona. Es justificación por fe. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo podemos encontrar la paz, podemos encontrar el perdón de Dios recibiendo a Cristo como mi Salvador personal. Asegúrese de que usted es un cristiano real y verdadero, de que tiene la vida eterna y de que si usted muere hoy va a ir al cielo y que Dios le va a dar la bienvenida. Hay creyentes que todavía tienen dudas, terribles dudas, metidos en unas enfermedades terribles psicológicas, cuando en Dios tenemos paz. Y eso es lo que lo martirizaba a Martín Lutero. No tenía paz, pero cuando él encontró ese texto en las Escrituras, el justo por la fe vivirá, y que yo recibo la paz de Dios, ese hombre encontró la paz que solamente Dios da. Esta es una de las herencias de nuestra reforma. Sigamos predicando. Espero que usted, esposo, esté convencido de que su esposa es creyente. Ustedes dos como esposos y padres estén convencidos de que sus hijos también son creyentes. Revise las convicciones de sus hijos, porque será triste que usted vaya al cielo y ellos vayan al infierno. Mi querido amigo, que usted hoy nos ve y nos escucha, usted puede encontrar el perdón de Dios, usted puede encontrar la paz de Dios recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Primero viene la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 está hablando de que fuimos creados por Dios para hacer buenas obras. Como creyentes justificados, hoy podemos hacer buenas obras. Las obras nunca salvan, por muy buenas que sean, esas nunca salvan. Lo único que salva es Cristo en el corazón. Ven a Él, acéptale para que tengas perdón y que haya una renovación en tu vida, una regeneración en tu vida. La reforma, digámoslo en estas palabras, es un volver a las Escrituras. Es un volver a las Escrituras. Es un volver a estos conceptos tan básicos de que el hombre es salvo por la fe. Volvamos a las Escrituras. Es mi desafío final en estas conferencias de la Reforma. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y alabamos a Dios por este tiempo y espero haya edificado sus vidas. Y como diría alguien por ahí,
Por ahí nos encontraremos. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones y permítanme orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta iglesia, gracias por estas conferencias. Nos han desafiado hombres que estuvieron dispuestos a ir a la muerte, a la hoguera, al martirio, por defender sus posiciones. Y Martín Lutero hoy nos enseñó también: probadme por las Escrituras y yo me retracto. Como creyentes somos desafiados a afirmar nuestras convicciones en las Escrituras y que nada ni nadie nos haga cambiar estas posiciones. Tristemente, Señor, a veces hemos comprometido nuestras convicciones por alguna exigencia laboral o por algún trato que estamos haciendo ahí. A veces hemos comprometido nuestros principios, pero Lutero nos ha enseñado hoy de que debemos de mantenernos firmes y no importan las consecuencias que tengamos que pagar si nos mantenemos firmes en esa fe que hemos creído, si nos mantenemos firmes en esos principios de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes de la palabra y mantener nuestras convicciones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.